hay principios eternos que son inamovibles. Y cuando esos principios no se establecen, el reino de Dios no se va a establecer. Entonces nosotros alineamos nuestra voluntad a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios, como ministraba el Espíritu Santo a través de la alabanza, es que haya una sola autoridad. Solo existe una autoridad en todo el universo, y es la autoridad de Dios. Y todos nos vamos alineando a esa autoridad. Y cuando todos nos sometemos a la misma autoridad es cuando se alcanza la perfecta unidad en el Espíritu. Por eso, en una familia, como ministrada del Espíritu Santo, en la familia la autoridad es el esposo, en el hogar la autoridad es el esposo, y cuando el esposo se alinea a la voluntad de Dios, es cuando el reino de Dios se empieza a materializar con más poder, con más autoridad. No quiero decir con esto que Dios no va a bendecir a una familia, que Dios no va a cuidar de una familia, pero no es lo mismo cuando la autoridad está unida a la voluntad de Dios. Jesucristo, ustedes saben, iglesia, que Jesucristo es llamado el postrer Adán. ¿Por qué? Porque Jesucristo fue capaz de someter su voluntad a la voluntad de Dios. Y yo sé que para los hombres quizás resulta más difícil, porque el hombre tiene el ego más alto, pero yo siempre digo, cuando un hombre se rinde a Cristo, Dios lo levanta con gran poder y autoridad, porque Dios sabe que cuando un hombre verdaderamente se rinde a él, ha tenido que luchar más fuerte aún que una mujer. Los hombres tienen más batallas por su propia naturaleza, por la inclinación sexual que tienen. Entonces, cuando un hombre se rinde a Cristo, es un hombre que lo ha dejado todo por seguirle a él, y Dios lo levanta con gran poder y autoridad. Dios está buscando a esos hombres que sean capaces de dejarlo todo por amor a él. Y es tan bonito, es tan hermoso ver a un hombre rendido a Cristo que le dice, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jesucristo es nuestro modelo a seguir para hombres y mujeres. Cristo es nuestro modelo a seguir. Dios anda buscando corazones, Dios anda buscando adoradores, lo dice San Juan 4, 23 y 24. Él está buscando esos hombres y esas mujeres que estemos dispuestos a rendir nuestra voluntad a la de él, iglesia, porque no se trata de que todo lo que Dios me diga que haga a mí me va a gustar. Y ahí es que nosotros empezamos a madurar en la fe. La maduración se va produciendo cuando yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios por encima de la mía. El cristiano inmaduro es aquel que cree que Dios está para concederle todo lo que él quiere. No es que a mí me gusta tal, es que a mí me gusta esto, es que a mí me gusta. No, yo estoy para hacer la voluntad de Dios por encima de la mía. Y quiero contarles, antes de entrar en materia, algo, ese mensaje de hoy no es para carnales, es solo para espirituales. Así que si usted todavía no vive en el espíritu, no se vaya a sentir mal. Si quiere, se lo vuelve a escuchar y le pide a Dios que le dé revelación. Recuerde, revelación con V, no revelación con B, porque esa es la que muchos formamos en contra de Dios, de la voluntad de Dios. Esta semana pude empezar nuevamente clases en mi periodo académico acá, y justo me ha tocado con una profesora que su espíritu, definitivamente su corazón no conecta con el mío, se olvida hasta de mi nombre. Y yo le decía, Señor, pero es que no quiero estar en la clase porque esta profesora es un poco dura conmigo, ¿no? Tiene un trato duro hacia mí, noto que es algo de connotación espiritual. Y entonces yo le decía, Señor, y uno normalmente quiere estar en un lugar donde uno lo quieran, donde uno caiga bien, pero nosotros tenemos que aprender a andar en el espíritu. Y cuando Dios lo pone en un lugar a uno, el Señor me dijo, ¿y sabe qué es lo más tremendo? Que ella es la mejor profesora de todas. Ella es la mejor profesora. Entonces el Señor me decía, si tú vas a alinear tu voluntad solo a lo que quieres, vas a perder muchas cosas. Tú tienes que resistir eso y estar por encima de esa actitud de ella hacia ti para obtener lo que yo tengo para ti a través de ella. Eso se llama caminar en el espíritu. El carnal solo se mueve de acuerdo a sus sentimientos. Si yo lo siento, si yo lo quiero, si a mí me parece. Entonces,
Dios nos quiere llevar, iglesia, a crecer, a madurar, a decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Y si tú me has puesto en ese lugar con esa persona, es a través de esa persona que tú has determinado que yo reciba lo que tú tienes para mí, sea que me quiera o no me quiera, sea que le caiga bien o no le caiga bien. Dios levanta personas estratégicas en nuestra vida para manifestar su plan y su propósito. El que tiene discernimiento se pega de Dios, lo toma y dice, Señor, voy para adelante de tu mano. Pero el que es carnal vive siempre intentando someter todo a su voluntad, hasta el mismo Dios. Y a Dios nadie lo gobierna, por eso Él es Dios, Él es soberano. Y nosotros debemos estar siempre con corazones humildes, dispuestos a hacer la voluntad de Dios. Si tú estás en un trabajo, si tú estás en la universidad, si tú estás en el colegio, donde estés, no busques ni esperes caerle bien a todo mundo para cumplir lo que Dios te ha llamado a hacer. Nosotros nos movemos por fe, no por vista, y tenemos que aprender, los hijos de Dios, a estar en el lugar donde Dios nos pone y a cumplir el plan y el propósito que Él tiene para nosotros. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cuántos lo entienden? Amén. Amada iglesia, hoy el Señor nos trae un tema que se llama Apártate de mí, Satanás. Cuando nosotros nos convertimos a Cristo, sabemos que tenemos 3 enemigos, los cuales lo hemos enseñado, que son evidentes: el diablo, el mundo y la carne. El mayor enemigo de nosotros es nuestra propia carne, nuestro yo, nuestra vieja naturaleza, que se rebela contra Dios, ¿no? Es nuestro mayor enemigo, esa lucha constante de si hago la voluntad de Dios, como decía, como lo describe el apóstol Pablo en Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Todos pasamos por Romanos 7. No hay un hijo de Dios que no haya pasado por Romanos 7. Y que usted pase por Romanos 7 es algo bueno. Que usted pase por Romanos 7 y que pasemos por Romanos 7 es una señal de que estamos creciendo espiritualmente. Siempre les decimos en casa de oración, usted tiene que crecer espiritualmente. Los que se quedan siempre en el mismo estado terminan haciendo daño y estorbando la obra de Dios. Por eso nosotros tenemos que vivir en constante crecimiento. Y el mismo apóstol Pablo, una vez que se encuentra con Cristo, se confronta con Cristo, cae el caballo, tiene ese encuentro personal con Dios, recibe el Espíritu Santo, llega un momento donde el apóstol Pablo vive la confrontación que vivimos todos. Romanos 7, porque no hago el bien que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago y veo que el pecado está en mí. Cuando yo empiezo a vivir esa lucha espiritual, una persona que en verdad está entregando su vida a Cristo, empieza a vivir una lucha espiritual. Porque yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero veo algo en mí que se revela y termino haciendo lo que Dios no le agrada. Y eso nos pasa a todos. Hay un momento en donde uno dice, Señor, pero usted levanta y dice, no voy a mentir, yo voy a hacer la voluntad de Dios. Los hombres dicen, no voy a mirar a ninguna mujer, solo mi esposa, no se me van a ir los ojos, dice ese pobre hombre, no se me va a ir los ojos. Y la demora es que salga a la esquina y pasa una por ahí y mismo usted se le fueron los ojos. Y usted por dentro dice, ay, pero si yo dije que no iba a mirar, Señor, ¿por qué miré? Y eso se llama el pecado. El pecado que mora en mí, lo llama el apóstol Pablo. Porque no hago el bien que quiero. Usted por la mañana, usted sale a hora del culto lleno del Espíritu Santo, usted la presencia del Señor, Señor, aleluya, voy a hacer tu voluntad. Y apenas llega a la esquina, el enemigo le pone una filistea con esos chorros bien corticos que se les ve hasta la conciencia. Y usted empieza a decir, no voy a mirar. Pero no puede, hermano, y esos ojos se van y se clavan allí. Y si hay, como decía un pastor, viene de frente, no la repase. Yo me acuerdo de un pastor que le decía siempre, no la repase. Si viene de frente, resista. Pero el problema es cuando usted gira a mirarla. Ahí ya perdió, hermano. No gire, no repase. Si usted viene la tentación y usted en sus ojos dice, uy, qué guapa esa chica, en su mente, Señor, no voy a devolverme, pero es que lo peor es que usted da la vuelta y gira. No aguanta, ¿sí o no? Esa es una lucha que tenemos todos los hijos de Dios entre el bien y el mal. Los hombres mucho en el área sexual, de ser fiel a su esposa, porque hay unos que presumen, no, yo soy más fiel a mi esposa, yo nunca, pero usted hace rato adulteró, según la palabra de Dios.
porque dice que con solo codiciarla, Jesús vino a subir la ley. Porque no, yo no me he acostado con otras, pero ¿cuántas has deseado? Para Jesús ya eres un adúltero o una adúltera. No, yo fiel a mi esposa, yo no, pero usted parece un ventilador, no puede ver ni un palo porque se gira. No puede ver una rama. No, el Señor dice que cuando usted ya codicia a una mujer o a un hombre, usted ya adulteró en su corazón. Entonces Jesús en verdad viene, él dijo que él no venía a abrogar la ley, él viene a cumplirla y a ponerla en un nivel más alto. Por eso nosotros humanamente no podemos resistir contra el pecado. El ser humano sin Cristo no puede vencer el pecado. Por más que usted se levante por la mañana y nos levantemos diciendo que nos vamos a portar bien, esa naturaleza caída, pecaminosa, ese viejo hombre se va a levantar. Por eso yo necesito tener una vida en el espíritu, y esa vida que es alimentando mi nueva naturaleza cada día con la palabra de Dios. Yo necesito tener mi tiempo de oración y de búsqueda de Dios. Una persona que no lleve una vida de oración, le aseguro que su vida es totalmente carnal. Usted es gobernada por sus sentimientos, por sus deseos, por sus apetitos. Es la palabra de Dios que es esa espada de doble filo que va y penetra y dice y le prepara a uno para deshacer las obras de maldad, las obras de las tinieblas, los deseos de nuestro corazón. Pero hoy en día están predicando un evangelio que el diablo ya no existe, que usted toda su lucha la tiene en la carne contra su vieja naturaleza y hasta ahí se acaba todo. Pero hoy vamos a aprender a la luz de la palabra, porque hoy en día estamos predicando un evangelio en donde van escogiendo Biblia a la carta, lo que me conviene. Entonces ya han eliminado al diablo y al infierno en muchas doctrinas. Tenga cuidado con eso, como explicaba el cita en el devocional, doctrinas de demonios, en donde le están diciendo a la gente que infierno no existe, ni tampoco el diablo, ni lo mencione porque no existe. La palabra de Dios claramente nos enseña que él es llamado el adversario, Satanás, el que se opone, el enemigo de nuestras almas. Y la palabra de Dios dice que no debemos ignorar sus maquinaciones. Y a través de este mensaje vamos a aprender un poco cómo obra el enemigo en nuestras vidas. Y como hijos de Dios debemos estar atentos a los ataques del enemigo. No me voy a volver un fanático religioso, a ver demonios en todas partes, a echarle la culpa de todo al diablo. No. La primer lucha, como le hemos dicho, la enfrento con mi carne. Pero cuando usted lea Efesios 6, a partir del versículo 10, los versículos de antes hablan de las funciones. En la carta a los Efesios, una iglesia madura, habla de la función del esposo con la esposa, de los padres con los hijos. Y le dice, en pocas palabras, el apóstol Pablo le dice al pastor Timoteo, después que tú estés esforzándote en hacer la voluntad de Dios y empiezan a pasar cosas que no están bien, te digo que hay un enemigo. La palabra de Dios así lo llama, Satanás, el adversario, el que se opone. Es llamado el enemigo de nuestras almas. Y el apóstol Pablo dijo, y no ignoremos sus maquinaciones. Por eso en Efesios 6:10 dice, por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque no tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, nuestra lucha no es contra personas, sino contra fuerzas espirituales de maldad, principados, potestades, gobernadores. Y hoy el Señor quiere que tengamos conciencia de eso. Vuelvo y digo, no para volverme un fanático irresponsable y echarle toda la culpa al diablo, pero sí es necesario que tengamos conciencia que tenemos enemigos espirituales que se oponen para que la voluntad de Dios nosotros no la hagamos. Y vamos a Lucas capítulo 4. Antes de Jesús empezar su ministerio, él fue probado. Y me llamó mucho la atención porque justo el hermano Carlos ayer en su devocional hablaba de este texto y la prédica ya estaba lista. Entonces me confirmaba el Señor, ¿no? El mensaje de hoy, sin darse cuenta. Si ves que todos cuando tenemos el mismo espíritu, todos vamos hacia el mismo camino. El que tiene un espíritu contrario no va a ir hacia el mismo camino, pero cuando todos tenemos el mismo espíritu, vamos avanzando hacia el mismo pensamiento de Dios. Amén. Lucas capítulo 4, dice la palabra del Señor. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu. ¿Quién lo llevó al desierto? El hermano Carlos lo ponía en su devocional tal cual. Me gustó mucho esa sinceridad de él, ¿no? Al ponerlo en el devocional y decir que es el Espíritu. Hay personas que no quieren aceptar que Dios permite que seamos probados.
Dice que él es Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado ¿por qué? ¿Por quién? ¿Por quién? El mismo Espíritu lo llevó a ser probado. Y hay momentos que cuando yo me creo que yo estoy muy bien, Dios dice, voy a probar y voy a demostrarte que también estás. Por eso el que piense estar firme, mire que no caiga. Dice, fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿Por cuántos días? Por 40 días. ¿Y era tentado por quién? Por el diablo. El diablo viene a tentar. No es lo mismo ser probado que ser tentado. Allí se ven dos cosas. El Espíritu prueba, pero el diablo tienta. Son dos cosas diferentes. Iglesia, Dios no tienta a nadie, dice la palabra de Dios. Dios prueba. El diablo tienta, son dos cosas diferentes. Dice que nadie diga que es tentado de parte de Dios, sino que cada uno de su propia concupiscencia, ¿qué dice? Concupiscencia de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces el diablo siempre va a buscar nuestros puntos débiles. Dice enoja por nada, está ensayando la alabanza, ahora voy a hacer que le digan algo que a él no le gustó. Yo ya sé que va a enojar porque tiene un problema que no aguanta nada. ¿Estamos entendiendo? El enemigo es alguien que nos estudia. Siempre digo, los que les gustan el fútbol, usted no crea que ellos van a jugar un partido solo por lo que entrenan. No, los equipos de fútbol estudian a su adversario y estudian las jugadas del mejor jugador, cómo se mueve. Entonces, para ellos poder atajar esas jugadas. Es una estrategia de guerra donde yo tengo que estudiar a mi enemigo y conocerlo. Y es lo que estamos aprendiendo hoy. Amén. Dice que por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiendo le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Eso fue lo que él hizo con Adán. Por eso Jesús le llamaba al postrer Adán, porque Adán sí cayó, Jesús no. Sea glorificado el nombre del Señor. Él es el victorioso. Versículo 6, y le dijo el diablo, a ti te daré esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me han sido ¿qué? Entregados. ¿Quién los entregó? A Adán y Eva. Y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Qué fuerte, ¿no? Versículo 8, respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Mira, normalmente cuando Dios tiene algo grande para ti en un área, el enemigo te va a tentar en esa área para que tú caigas. Mira las tentaciones que le ofrece a Jesús, los reinos de este mundo, la gloria de ellos, porque él sabía que él iba a ser el rey de reyes y señor de señores. El diablo siempre va a querer ofrecerte algo parecido a lo que Dios ya tiene preparado para ti. Por eso la vida cristiana es una vida de elección. Dios no obliga a nadie a que le sigamos. Dios quiere que nosotros escojamos. El seguir a Cristo es una elección personal, porque Dios no nos puede mantener rodeados. No, que nadie le ponga una prueba. No, que no tenga nada para escoger, sino solo yo. No, Dios te dice, mira, tienes mucho para elegir, pero yo espero que me escojas a mí. Eso es lo que Dios hace, porque Dios es un Dios de libertad, de amor, de luz y de verdad. Dios no quiere que tú lo sigas bajo temor, bajo miedo. Dios quiere que tú le sigas porque voluntariamente le escoges a él. Si a ti hoy te dicen, mira, Pepito, mañana te voy a dar un trabajo que te vas a ganar 5,000 euros al mes y no vas a volver a congregarte nunca más. Esto es lo mismo que Satanás hizo con Jesús. El enemigo le va a poner ofertas en el camino a uno, pero nosotros debemos elegir a Jesús. Elegir hacer la voluntad de Dios, que fue lo que hizo Jesús. Y Dios permitió que él fuera tentado por el diablo para que él eligiera hacer la voluntad del Padre. Jesús no murió en la cruz por obligación. Él eligió voluntariamente morir por hacer la voluntad del Padre.
Y Dios no quiere que tú estés sentado en esa iglesia o estés escuchando ese mensaje para que Dios te ayude y te dé cositas. Dios quiere que nuestro corazón esté tan rendido a Él que aunque te ofrezca lo que te ofrezca, tú y yo vamos a escoger ser la voluntad de Él. Quiere decir que yo le sigo y le sirvo por elección, no por opción. Dios quiere que le elijamos a Él y eso es lo que Jesús hizo. Si usted se da cuenta, aquí Satanás conoce la palabra de Dios también y él te puede engañar. Hay unos que hacen unas interpretaciones de la palabra que yo digo, Señor, ayúdalos y ten misericordia de ellos. Cuando hacen esa interpretación se les nota la rebeldía. A mí me da risa la gente que dice que Dios me habló a mí. Dios me habló a mí por encima de una autoridad. Eso no existe en el reino de Dios. No se vaya a dejar engañar por el diablo. El diablo también conoce la palabra. Te puede dar una interpretación errónea. Mira lo que le dijo a Jesús. Si tú postras, versículo 7, si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete delante de mí, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate aquí abajo, porque escrito, ¿qué? Está. Usted no piense que porque usted sabe un versículo, el diablo va a salir corriendo con eso. No, él también se conoce la Biblia. Él se conoce la Biblia porque le respondió a Jesús con otro versículo. No, tranquilo, hágalo. Pase por encima de Dios, que él a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Tenga cuidado con el estudio de la palabra de Dios, porque el diablo puede coger la misma palabra para engañarlo a usted y usted se cree su falsa doctrina. Lo he visto y lo he contado públicamente de hermanos que se encerraron dizque a leer la Biblia ellos solos y dando su propia interpretación. Mira, el diablo no respeta a Dios, te va a respetar a ti. No seamos arrogantes. Es un ser malo y perverso que, por cierto, está loco, que piensa que puede derrotar a aquel que lo creó. No pensemos nosotros que nosotros podemos vencer al diablo sin Cristo. No hay ser humano que venza al diablo sin Cristo. No se puede. Y él fue tan atrevido. Él no respeta a Dios. Te lo digo, el diablo no respeta a Dios, no te va a respetar a ti. No te fíes de ese ser. Es un ser perverso y malvado, que en él no hay amor. Por eso es así. Por eso Dios quiere que nosotros crezcamos en amor, porque una persona que no tiene amor puede ser instrumento del diablo para cosas perversas en cualquier momento. A él le encanta buscar a los que no tienen amor, a los que no quieren amar a su esposa, la que no quiere amar a su esposo, a sus hijos, no ama a su iglesia, a su pastor, dice perfecto. Esos son los que yo busco, los que no tienen amor, porque son iguales que yo. Esto es una lucha entre dos reinos, el reino de la luz o el reino de las tinieblas. Es más, él es un príncipe, tiene autoridad. Y él fue el ser humano el que fue puesto aquí en este planeta Tierra con autoridad. Por eso él en este texto dice, todos los reinos me han sido entregados, porque él es un ser que no pertenece a esta dimensión. Y por eso Satanás, para operar en esta dimensión, necesita un cuerpo humano y un corazón perverso, malvado, sin amor y sucio, que pueda cooperar con él. Hermanos, esto no es un juego. O soy de la luz, o soy de las tinieblas, o ando en amor, o ando en odio, o ando en verdad, o ando en mentira, porque si no, eres presa del diablo. Es así. Por eso el mundo está bajo el poder. Él manipula a la gente, destruye familias, destruye hogares. Por eso Cristo dijo, y en eso conocerán que son mis discípulos, porque tendrán amor. Y él sabe, Jesús sabe, que con el amor Satanás no puede hacer daño a nadie. Un corazón que esté lleno de amor, jamás Satanás podrá entrar en él. Hay personas que dicen, Judas estaba predestinado para traicionar a Jesús. Es mentira. Estaba predestinado que había uno que lo iba a traicionar, pero Satanás se dedicó a rondar, a buscar al traicionero, a buscar el que tuviera el corazón tan avaricioso y tan dañado que se alineara con él para hacer el daño. Por eso el texto dice, y entró Satanás en Judas. No estaba, entró. ¿Por qué? Porque era tanta la codicia y la avaricia de Judas que le robaba al Señor. Y dijo, este es el perfecto, para que le ofrezca 30 monedas y venda a su maestro con un beso.
O eres de la luz o eres de las tinieblas. Y ya no podemos seguir jugando a la iglesia a dos bandos. Yo leo la palabra, pero hago lo que me da la gana. Instrumento, el diablo puede ser en cualquier momento si siguen jugando con eso. Porque el diablo no respeta a nadie. Él solo respeta a los hijos de luz. Porque somos una proyección de Cristo. Él solo respeta a los ungidos del Señor. Porque ungido quiere decir aquel que ha sido lleno del Espíritu Santo. Y el diablo, el único que lo ha vencido es Cristo. Por eso, él se tiene que someter a Cristo. No un ser humano, el ser humano le entregó todo. Y por eso él se entrega y le dice, porque escrito está, sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. Y en las manos se sostendrán para que no tropiece tu pie en piedra. Mira cómo le recita el diablo a Jesús un salmo completo. 2 textos de un salmo, el Salmo 91 se lo dice. Los que cogen el Salmo 91 y abren la Biblia allí, pues el diablo sabe el Salmo 91. ¿Cómo lo ve usted? El diablo también sabe el Salmo 91 y no es que tener la Biblia abierta, eso va a tener un efecto de poder sobre usted. El diablo ya sabe lo que dice el Salmo 91. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y vamos a Mateo 16, que corrobora este versículo. Se apartó de él por un tiempo porque luego volvió a tentarle. Le atacaba constantemente. Mira, el enemigo que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, él se va a oponer a nosotros. Porque por eso se llama el adversario, el que se opone. El que se opone para que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Mateo 16, del 13 al 27. Es un texto que llama mucho la atención porque allí vemos la operancia de las dos naturalezas en el ser humano. Como Pedro primero le dice al Señor, le da una revelación Dios a él, pero ese mismo Pedro luego es utilizado como instrumento. Mira, por eso en la iglesia usted tiene que tener discernimiento. Usted tenga cuidado, yo siempre hablo, no todo el que va a la iglesia está entregado a Cristo. Abra sus ojos. Los falsas doctrinas, los falsos maestros salen de las mismas iglesias. Los que se rebelan salen de las mismas iglesias. No hay garantía de que una persona vaya a una iglesia y usted lo vea haciendo cosas, no. Mateo 16, 13 dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Usted sabe que el problema era si él era hijo de Dios o no era hijo de Dios, ¿quién era él? Los que creían que él era el Hijo de Dios y los que no. Versículo 14, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Versículo 15, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy yo? Mira, para Dios es tan importante la opinión que nosotros tenemos acerca de él, porque otros que opinen que Dios no existe, otros que opinen que es una fantasía, que es una fábula, no, a Dios le importa nuestra opinión. ¿Quién es Dios para ti? Pregúntate hoy. ¿Qué representa Dios para ti? Porque Jesús se lo pregunta a sus discípulos. Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? Vale, ellos opinan que soy el Bautista. Mucha gente va a opinar acerca de Dios, pero a Dios lo que le importa es que opinamos nosotros. Hoy te pregunta, Señor, ¿qué opinas tú de mí? ¿Qué opinas tú de mí? ¿Qué opinamos nosotros de Dios? ¿Qué representa Él para nosotros? Versículo 16, respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Menuda revelación. ¡Wow! El Pedro. Versículo 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló con V, no te lo reveló carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos. O sea, esa definición acerca de quién soy yo no vino de tu naturaleza, Pedro. Te lo reveló mi Padre en tu espíritu. Es en el espíritu, por eso nosotros tenemos que aprender a crecer en el espíritu, porque si usted vive en la carne, usted va a ver lo que todo el mundo ve. Ay, es Juan el Bautista, es Jeremías, es Elías, es el profeta, usted va a ver lo que todo el mundo ve. Pero cuando usted empieza a moverse en el espíritu, a orar, a dejar que el Espíritu Santo haga esa obra de revelación en usted, toda revelación de Dios va a traer verdad y libertad. Y le digo más, cuando una revelación viene de parte de Dios, todos pensamos lo mismo. Dice que la revelación jamás ha sido de privada interpretación. Dios no te puede revelar algo que solo a ti te lo reveló y a nadie más. Eso es diabólico. Cuando una revelación
revelación viene de parte de Dios, todos coincidimos con la misma verdad porque tenemos el mismo espíritu. Dios no da múltiples revelaciones, no. Dios da siempre la revelación de la verdad y hay una sola verdad y esa verdad se llama Cristo. Vamos, versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Desde entonces, desde que ellos ya sabían que él era el Cristo. Y decir el Cristo implicaba que él era el ungido del Señor, el escogido, el Mesías. No estamos hablando de cualquier cosa. Jesús empieza su ministerio, pero a nadie le revela quién es, ni siquiera a los discípulos. Y ahí llegó el momento de decirles, venga, verdaderamente yo soy el Mesías, el que han esperado, el que fue profetizado hace más de 2000 años. Ese soy yo. Versículo 22, entonces, desde el 21 dice, desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Versículo 22, muy importante, versículo clave del mensaje. Entonces Pedro, tomándole aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. El mismo Pedro que había recibido una revelación, ahora Satanás lo estaba usando para engañar a Jesús. Versículo 23. Pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate ante mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. ¡Aleluya! ¿Por qué le dice Jesús, quítate delante de mí, Satanás? Apártate de mí, Satanás. Ahí está la explicación, iglesia. Y una de las obras que hace el diablo, que hace el enemigo, es que nosotros llevemos un evangelio en donde nos enfoquemos solo en lo terrenal. Él no le dijo, me eres tropiezo porque mañana tengo que ir a imponer manos y presumir de que he hecho fuera demonios, terrenal. Me destropiezo porque tengo que mostrarle a todos que soy el Mesías. Me destropiezo porque voy a perder mi fama. No, me destropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y eso es lo que Satanás hace. Ese es el peor engaño de Satanás sobre el ser humano y en especial sobre la iglesia de Cristo. Que diciendo nosotros que somos cristianos, tenemos los mismos anhelos que tienen los que no conocen a Cristo, los que no se les ha revelado que Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Ay, no, hay que hacer eso. Ay, no, yo primero tengo que organizar mi casa, mi familia, mis cosas. Por eso no estoy viendo que sea usted un desordenado. Pero si usted se puede analizar, usted a Dios le da las migajas, porque usted tiene el corazón aquí en la tierra. Usted está aferrado a este mundo y Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, se lo dijo al mismo Pedro, me eres tropiezo, porque me estás diciendo en el versículo 22, ni tal te acontezca. La iglesia hoy en día no quiere que le hablen de sufrimiento, no quiere que le hablen que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. No quiere entender que necesitas pasar un proceso de santificación antes de ir a servir a Cristo de la manera que Él quiere. No, están predicando un falso evangelio, muchos falsos profetas, señales de los últimos tiempos, la apostasía, un evangelio terrenal donde te dicen, sigue a Dios para que te conceda todos tus deseos. Y el verdadero evangelio me habla de dar mi vida por Cristo. Ese no ha cambiado y lo vino a predicar el mismo Jesucristo. Apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios. Hoy te pregunto, ¿dónde está tu corazón hoy? Tu corazón está unido a Dios. Tu corazón en verdad está unido a las cosas de Dios. Tengo que sacar un día al mes para ir a evangelizar. Yo tengo que servir a Dios con excelencia. Yo tengo que organizar mi vida porque yo estoy de paso y un día me voy a encontrar con mi Señor. Apártate de mí, Satanás, porque me quieres arrastrar a una vida terrenal y a un evangelio mediocre en donde yo quiero que Dios me conceda todas las cosas para presumirle a los demás que yo vivo mejor que ellos. Apártate delante de mí, Satanás, porque Dios me ha llamado a servirle y a entregar mi vida a Él.
Apártate de mí, Satanás, porque Dios me ha escogido como cabeza de familia y yo tengo que levantarme todos los días a hacer un devocional y a buscar a Dios para someter las obras de la carne. Apártate de mí, Satanás, porque yo decido seguir a Cristo con todo el corazón y renunciar a los deseos y a los sueños de este mundo. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de arriba. Mira, Satanás siempre te va a llevar aquí. No, es que tú no mereces sufrir. No, tú no te mereces eso. Es injusto lo que Dios te está haciendo. Es injusto lo que eso. Tú no mereces pasar por eso. Tú eres muy bueno, tú eres muy buena. Yo tengo que pasar por donde Dios me dice que tengo que pasar y se acabó. Yo tengo que vivir como Dios me dice que tengo que vivir y se acabó. Deja de estar contemplando tu carne y tu pecado. No, es que levantarse ahora, es que a las 6 de la mañana, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero le consiguen un trabajo a las 6 de la mañana y le aseguro que se levanta. Pones la mira en las cosas de arriba. Señor, yo me tengo que levantar a orar y a buscarte. Porque mi morada está en los cielos, porque un día quiero encontrarme contigo. Señor, yo necesito enamorarme de ti, darte el primer lugar. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Algo que estaba profetizado hace más de 2000 años, que el Cristo tenía que padecer. Isaías 53, el siervo sufriente. Decía, ya estaba escrito que su rostro tenía que ser desfigurado, ya estaba escrito que él tenía que ir a una cruz, ya estaba escrito que él iba a ser traicionado, pero viene Satanás y le dice, no, tú no tienes que sufrir para salvar a la humanidad. Yo tengo que estar dispuesto, Señor, por donde yo tengo que pasar, tengo que pasar. Y la palabra de Dios dice que nosotros seremos semejantes a Cristo y si Él padeció, nosotros también vamos a padecer. No somos superiores, somos coherederos del reino de Dios con Cristo. Pero esa coherencia, somos coherederos porque también vamos a padecer igual que Él. Pero a los cristianos de hoy en día no les gusta que les hablen de sufrimiento. Si Cristo sufrió, nosotros también vamos a sufrir. El mensaje de hoy, iglesia, es que los hijos de Dios no podemos ser igual que los hijos de este mundo. Nuestro corazón no puede estar en las mismas cosas que anhelan los del mundo. Mi corazón tiene que estar en Cristo. Señor, lo que tú tienes preparado para mí. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno, aleluya, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Está clara la palabra. Si tú sigues poniendo la vista en las cosas de esta tierra, ya sabes quién te va a acompañar en el camino, el mismo diablo. Porque mira, empezó a reconvenirle. ¿Quién le empezó a reconvenir? No era Pedro. Jesús pudo discernir que era el mismo Satanás que le estaba otra vez, porque en Lucas 4 leímos que lo dejó por un tiempo, ahora le vino disfrazado de Pedro. Dice que él se disfraza, se camufla como ángel de luz. Ay, no lo cogí con el gimnasio, ahora lo cojo con este trabajo. El diablo va a buscar distintas maneras de alejarnos de la voluntad de Dios. Y ahí es donde yo debo tener ese discernimiento del espíritu y decirle, apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás, porque mi corazón está unido a Cristo. Entonces, versículo 24, entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué fue lo que hizo Jesús para morir en la cruz? Se negó a sí mismo. Siempre y cuando nosotros no nos neguemos a nosotros mismos y queramos vivir para satisfacer lo que nosotros queremos, ya sabemos quién va a estar allí para reconvenirnos, para decirnos, no, tú no mereces eso. Tú mereces ser feliz, lo que se dice en el mundo, el diablo te lo va a repetir. Tú mereces la casa que quieres, tú mereces el coche que quieres. Tú sigue mirando, mira a esas familias cómo viven de bien y tú no vives así. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Así mismo, tus deseos, tus anhelos, tus sueños, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá seguro. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. El seguir a Cristo implica renunciar a nuestra propia vida y decirle, apártate de mí, Satanás.
porque yo pongo mi vista en las cosas de arriba, porque yo decido poner mi vista en las cosas de Dios, en lo eterno. No me voy a aferrar a este mundo. Hay personas que piensan que la prosperidad financiera o la riqueza financiera es señal de prosperidad, perdón, y no es así. Nuestra victoria y nuestra bendición está unidos a Cristo, haciendo su voluntad y preparándonos para estar un día con Él. Y que todo lo que se ponga en el camino que me separe de Dios, yo tenga la capacidad de decirle, apártate de mí, Satanás, porque esto no tiene que ver con mi Padre, no tiene que ver con mi identidad y no tiene que ver con mi nueva naturaleza. Por eso es una lucha en donde yo debo elegir y ser capaz de hacer lo mismo que hizo Jesús, decirle, apártate de mí, Satanás, porque yo elijo a Dios por encima de todas las cosas, los placeres y los deseos de este mundo para entregar mi vida a Él.